Hemos tenido la oportunidad de tener un conversatorio con el doctor Luis de Guezala en la Fundación Sabino Arana, en Manavídea, al lado de el funicular de Archanda. Era la impresión de un servidor que el señorío Vizcaya era un elemento interesante e importante en una aproximación como el ámbito institucional, el ámbito tradicional, el aspecto legal, por ejemplo, con este elemento que está en todos los vídeos, como es un paso de la ruta juradera de los señores de Vizcaya para convertirse en tales, aparte de otras circunstancias que tenían asociados a una multiplicidad de títulos. La idea era y es que a partir de dentro del momento pues se podrá visualizar esta aproximación con un estudioso como es el doctor Luis de Guezala respecto a el señorío de Vizcaya y su realidad histórica y como legado, como una de las institucionalidades más importantes de los vascos en nuestra historia, en nuestro pasado, como presente y en la memoria colectiva. Y vamos con ella, así que a ver qué tal. Bueno, quizás si te acerques un poquito, sí, para poder escucharlo. Bueno, pues tenemos al doctor Luis de Guezala, especialista en parte en el señorío Vizcaya, y digamos que el señorío es la parte olvidada, pues porque si hacemos una trinidad entre el ducado de Vasconia, reino de Navarra y señorío Vizcaya, la gente parece poner en el pedestal al reino de Navarra y el señorío, que fue importante a partir de, bueno, empezando por una cierta codificación en las leyes de fueros viejos, luego el fuero nuevo, y creo que también podemos incluir el Acuerdo de Concordia de 1630, hasta que formalmente se disuelve en 1876 con la ley abolitoria de los fueros. ¿Cómo pondrías en situación esta trinidad? Bueno, son unas referencias históricas de territorios vascos. No solamente es Navarra, no solamente es Vizcaya, también están los otros territorios de Álava, de Guipúzcoa, de Zuberoa y de Lapurdi. Pues cada territorio vasco ha tenido una historia distinta. El país de los vascos no ha sido un país construido con una unidad, sino que ha tenido diferentes formaciones administrativas a lo largo de la historia, a veces incluso no exclusivamente vascas, no todo el territorio de cultura vasca. En el caso de Vizcaya se conoce desde la Edad Media una serie de referencias más o menos precisas y, como comentas, las primeras certezas de una organización vizcaína son en base a los fueros. Un fuero viejo del siglo XV será renovado en 1526, el fuero nuevo. Estas compilaciones legales ya nos hablan de Vizcaya como un señorío y son combinaciones legales, los fueros, de origen consuetudinario, es decir, no son creaciones de legisladores pensando cómo tiene que ser mejor la organización, sino que son recopilaciones de los usos y las costumbres que se supone que había hasta entonces. El legislador del fuero lo que hace es recoger lo que se hacía, las prácticas y las maneras de organización que había. No es con un criterio moderno o de la actualidad, sino ellos pasan por escrito lo que se hace hasta entonces. Y entonces, cuando podemos hablar ya con el ordenamiento foral, con los fueros, con certeza y con textos concretos de lo que era un señorío de Vizcaya. Sí, demasiado habitualmente se establece esa idea de establecer el pasado con criterios del presente para decir cosas tan alegres como que
eran unos cipayos vendidos al castellano, porque evidentemente los vizcaínos tenían que estar con su señor, democracia plena, que era el reino de Navarra. Lo cual siempre es agradable de ver, sobre todo en redes sociales, que ejercen este tipo de papel censor a los que simplemente quieren investigar la historia. Bueno, en los fueros en los que hablo de Vizcaya no creo que hay ninguna mención a Navarra. El señorío es un ente administrativo per se, lo mismo que puede ser un reino, que puede ser un gran ducado o un condado. El señorío tiene su propia virtualidad. El País Vasco, cuando he mencionado sus territorios, estos territorios se conforman, por entendernos, de abajo a arriba, no de arriba a abajo, es decir, se van constituyendo, se van organizando con base en las localidades, que se organizarán en valles, que en Vizcaya se llamarán merindades, en otros territorios también, y estas merindades acaban conformando lo que va a ser el señorío. Es decir, es una construcción desde abajo hacia arriba, a diferencia de las provincias que conocemos hoy en día en España, que son todo lo contrario, es decir, con base a una localidad, con base a una capital, se forma en torno a esta capital una provincia. Por eso prácticamente todas las provincias españolas coincide el nombre de la capital con el del territorio, con la excepción de Asturias y con la excepción de los territorios vascos. Sí, eso sería ya el café para todos del siglo XIX, que sería el 1800. Ahí nos vamos al XIX, ¿no? Pero volviendo al 1833, Javier de Burgos. Sí, volviendo a la idea inicial, Vizcaya, que es lo que yo conozco mejor, se constituye de abajo arriba. Y hay una Vizcaya nuclear, que así se conoce, que lo forma la parte central de lo que hoy es Vizcaya, y habrá otros territorios de lo que hoy es Vizcaya que se integrarán posteriormente a esta Vizcaya nuclear. El caso del Valle de Orozco en 1780 y las encartaciones y el duranguesado, que se integrará de una forma definitiva, casi prácticamente hay que esperar hasta el siglo XIX, porque la organización vizcaína se basa en unas juntas de merindades, lo que hablaba antes. Son las diferentes merindades de Vizcaya, las principales: Busturia, Uribe, luego está la de Bedia, Marquina, Zornoza. Son merindades que tienen sus propias juntas, también duranguesado, también encartaciones, pero luego va a haber unas juntas generales de todo el señorío. Y a esas juntas generales van a ir directamente los apoderados de esas localidades que yo hablaba que constituyen Vizcaya, que son en su mayoría anteiglesias, y luego habrá un agente externo relativamente, que es la fundación de villas, que van a tener un estatus determinado. Eso ya es un tema algo más complejo, pero que también van a tener sus representantes en estas juntas generales. Y estas juntas generales, que se reunían con una periodicidad bianual, elegían un gobierno para que esa legitimidad que tenían como electas por los habitantes del señorío, en el tiempo que no están reunidas las juntas, va a hacer una función ejecutiva. Esto es algo que va a ser seguido en una práctica muy habitual que conocemos: un parlamento, un gobierno, y este ejecutivo va a ser la Diputación de Vizcaya, que es en un principio una comisión para decidir las cosas y ejecutar cuando no están reunidas las juntas generales. Eso es un poco el esquema de la organización de Vizcaya y su fundamento. Respecto a lo que hablabas de Castilla, la vinculación de Vizcaya con Castilla es dinástica. Es decir, va a ocurrir en el siglo XIV que un señor de Vizcaya va a heredar el reino de Castilla y va a coincidir en una dinastía Castilla y Vizcaya. Pero hay que tener claro una cosa que se confunde muy habitualmente, y es que Vizcaya nunca ha sido Castilla. Castilla es una cosa y Vizcaya es otra. Como Vizcaya nunca ha sido Asturias, ni el reino de Asturias, ni ha sido el reino de León, ni ha sido el reino de Navarra. Vizcaya ha sido un señorío
cuyos señores han podido tener una vinculación con reyes de otros territorios. Ahí es donde entra el relato, como en el libro de Aguirre Azcónaga de los vascos sin historia, los vascos con historia, el relato homogeneizador de una construcción nacional. Ahí estaría el asunto respecto a cómo se ofrece al pueblo una versión acerca de pues, el origen, en tanto el tránsito que has citado respecto a la Casa de Haro, a la Corona de Castilla, que es distinto del Reino de Castilla, pero se suele incidir sobre todo en el origen mítico respecto a Jaunsuría, como si otros relatos no tuvieran este tipo de elementos que luego se han metabolizado en el paso del tiempo en cosas más científicas, pero parece que a los vizcaínos este tránsito no se les permite o se les tacha de separatismo directamente. Bueno, de esto que estás contando, no sé, habría que ver casos concretos, ¿no? Hay una realidad, y es que los territorios vascos tienen su propia organización, como decía, en los diferentes territorios, y va a haber hegemonías, va a haber épocas, primacías de unos reinos, bueno... Sí, el mismo Sabino Arana establece ese inicio con las 4 glorias patrias, que las englobará en ese libro de Vizcaya para su independencia, que será el objeto de aquella merienda cena en Larrazábal en 1893, y luego a partir de ahí pues, el primer Bachoqui, la fundación del PNV como herramienta de liberación de la patria. Entonces ahí el relato es parte importante para socializar el amor a la patria. Sí, bueno, ahora nos puede llamar la atención, pero yo lo que conozco del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los vizcaínos entienden a Vizcaya como su patria. Incluso hay declaraciones que se por escrito, pues alguna autoridad que consideran que ha hecho mal, que ha ejercido mal su función, se le obliga a declarar en un documento que se ha comportado siempre como buen patriense. Para ellos el referente patriótico es el propio territorio, el propio señorío, como en Guipúzcoa puede ser la provincia, como de Guipúzcoa, en ese caso con ese nombre, o como puede ser en Lapurdi. Es decir, ellos, nosotros lo vemos hoy en día de otra manera, con una idea de país. Vale, esto igual tienes que parar. Dime, Ricardo. Hola, Gunón. Como se puede visualizar, evidentemente hubo que hacer un pequeño paréntesis, y en este caso, bueno, pues vamos a poder continuar inmediatamente con el conversatorio. Sí, estábamos en la autopercepción de los vizcaínos en los siglos XVII, XVIII, en una época en la que los agravios también se solucionaban, a pesar de que no hubiera nacionalismo vasco, como son las machinadas, son elementos que se sienten atacados, y también ahí opera la autopercepción cara a... El referente suyo es en el caso de Vizcaya del propio señorío. Ellos tienen una relación, sobre todo en la época moderna, mejor o peor con otros territorios vascos, pero el referente político y administrativo es el señorío. Entonces, bueno, ahí cabe hacer muchas interpretaciones de las rebeliones que se han conocido como machinadas. Yo conozco, porque hice la tesis sobre la Zamacolada, que fue la última, y ahí cabe hacer diferentes interpretaciones de cuáles son los motivos. Pero bueno, insisto en eso, la referencia es el propio territorio, que incluso está construyéndose, porque hay un problema de legitimidad y de fuente de legitimidad respecto a las villas, que son fundaciones del señor y que tienen una jurisdicción distinta,
que la que tiene el resto del señorío, que se conoce distinguiendo de las villas como tierra llana, y va a haber diferencias por esta diferencia de legitimidad en que se acabará relativamente. Has mencionado la Concordia de 1630, se llega a un acuerdo de ver cómo va a ser esta relación, porque las villas van a tener también su representación en juntas generales. Esa es una cuestión. Y luego de integración de todo el señorío, porque tanto Encartaciones como Duranguesado y Valle de Orozco no tienen una integración completa. Sobre todo Encartaciones y Duranguesado siguen realizando sus propias juntas de merindades, que las otras merindades acaban perdiendo importancia. Estas lo mantienen y su representación no es de la misma manera que el resto de merindades, porque hay representante de cada anteiglesia en juntas generales, pero no hay representante de cada anteiglesia de las localidades del Duranguesado ni de Encartaciones, sino que va a ser una representación atenuada. Ahora, según la época pueden ir 2, 3, 5 personas, 5 apoderados elegidos por todas las Encartaciones, que creo recordar que eran en torno a 10 localidades, y por el Duranguesado, que creo recordar que eran 11, van también 2, 3 apoderados de todo el Duranguesado, no de cada anteiglesia. Eso va a haber un proceso en el que acabará tendiéndose a que haya un representante de cada anteiglesia, pero es una representación no del mismo tipo, como digo, que la que tenían el resto de localidades de Vizcaya. Y también será el caso curioso de la merindad de Bedia, que solamente tenía representación la anteiglesia de Lemoa y no la de Bedia. Luego se ve que obedece mucho también a buscar una relativa homogeneidad en cuanto a la población, porque claro, cada localidad tiene diferente población y está representada de forma paritaria. El mayor problema va a venir con Bilbao, porque Bilbao va a ser una localidad que va a tener un gran crecimiento, y cuando llega a tener a finales del siglo XVIII más de 10.000 habitantes, que viene a ser la 10ª parte de los habitantes del señorío, sigue teniendo únicamente la representación como una localidad. Por lo cual una anteiglesia pequeña con 100 habitantes tenía la misma representación en juntas generales que los habitantes de Bilbao. Esto va a ser un problema y va a haber una gran conflictividad de Bilbao con el resto del señorío por eso. El tema de la territorialidad es un tema interesante, porque si uno simplemente mira el mapa actual de Vizcaya, hay una isla llamada la única ciudad que tenemos formalmente. Sí, Orduña. Y entonces la gente puede empezar a pensar, bueno, ¿esto qué razón opera? En el siglo XIX tenemos incluso colindres, que a veces incluso intenta participar del Señor Vizcaya. Mucho más cerca está el caso de Castro Urdiales, que según la fuente que mires participa de alguna manera o de otra en según qué épocas. Allá por el siglo XV. Sí, pero bueno... Y por supuesto está el tema del Villaverde de Trucillos, con lo cual, al fin y al cabo, la territorialidad pues en aquellos tiempos también era un tema un poco más vidrioso. Está en construcción, siempre está en construcción. Eso es algo que tenemos que entender hoy en día, que Vizcaya no ha sido siempre exactamente la Vizcaya que es ahora, y que obedece a un proceso de construcción, pero que ahí insisto mucho, es un proceso de construcción de abajo arriba, no porque alguien determine de arriba que esto tiene que ser una provincia, sino porque los habitantes de diferentes localidades y con una relativa libertad deciden integrarse en el señorío. Con un paso de aquello que era la cabeza de provincia, que en un principio era Bermeo y luego acabó siendo Bilbao, aunque también los de Portugalete tuvieron sus más y sus menos, aunque supongo que la lógica indica que en tiempos en los que había piratas en una extensión amplia de la palabra, era más difícil guarnecer una localidad en la entrada de una ría que en el interior como pudiera ser Bilbao. La cuestión de la capitalidad es otra cuestión que estamos muy determinados por el presente, pero si conocemos el pasado, vemos que nunca ha habido ninguna voluntad en el territorio de Vizcaya, creo que en el caso de Guipúzcoa es muy semejante, por tener una capital.
Vuelvo a insistir en lo que decía al principio. Esto no es una provincia que se crea en torno a una ciudad, es todo lo contrario. Son localidades que se unen y forman un territorio, que va a ser este señorío. Lo digo porque el fuero, que insisto, es el ordenamiento legal, el cual nos da la información sobre cómo se organiza Vizcaya, establece que no tiene que haber ninguna capital y busca evitarla. Precisamente por el componente democrático igualitario de intentar que se construya el territorio con base a la voluntad de sus habitantes en pequeñas localidades más o menos semejantes, una capital es un freno, un obstáculo para esta idea, ¿no? Y de hecho, la reunión de los vizcaínos se hace en una localidad muy pequeña, que es Lumo, que está junto a la villa de Guernica. Es una localidad muy pequeña. ¿Por qué se reúnen allí? Aparte de la cuestión del árbol, que viene una cosa con la otra, es porque está en una situación central de Vizcaya que permite prácticamente a todos los vizcaínos llegar haciendo un recorrido más o menos semejante desde los puntos más extremos del señorío. No se quiere que haya una capital. Y bueno, sí, es verdad que se hace referencia a Bermeo como capital en algún momento, porque es desde fuera, desde donde se quiere que haya capital de Vizcaya. Es desde fuera, quiero decir, es desde los señores. Su control del territorio es mucho más fácil si existe una capital, para poner allí sus representantes, para, en caso de que se ocupa esta capital, se controla todo el territorio. Y empieza siendo Bermeo la referencia como puerto más importante, pero luego el desarrollo va a llevar a que sea Bilbao en la localidad de más peso. Y siempre va a haber algunas rivalidades, desde Bermeo se va a pretender eso de la capitalidad, pero insisto, el señorío de Vizcaya no tiene una capital. Y al corregidor, representante del rey, se le obliga, por fuero, a que vaya alternando su residencia entre diferentes localidades de Vizcaya para que nunca quede fija en una. Y normalmente lo que va a ocurrir es que el corregidor va a preferir tener una residencia estable en Bilbao, pues porque era la ciudad más importante, porque tenía más comodidades, de buena comunicación, y desde las instituciones del señorío se le recuerda: usted no puede establecer una residencia fija en Bilbao. En el caso de Guipúzcoa tampoco hay una capital. Y además, a diferencia de Vizcaya, no hacen siempre las juntas en una localidad, sino que lo hacen en diferentes localidades. Es decir, esa idea de la capital es una idea ajena a la mentalidad de los vizcaínos de la época que estamos hablando. Es un tema interesante porque, aunque pueda parecer una excentricidad de los vizcaínos, cuando se establecen las 13 colonias como una entidad independiente, en principio no había una vocación de capitalidad, y donde ponen la sede de las instituciones comunes es el lugar muy céntrico entre los estados del sur, del norte, un poco a medio camino entre el interior y lo que acabó siendo Washington DC, lo cual es un interesante punto de contraste para ver que estas ideas en otros lugares han tenido también su predicamento. Sí, luego al final se impone la capitalidad, cuando se acaba con el ordenamiento foral, e incluso antes. En el caso de Guipúzcoa se les da, vamos a decir, desde el gobierno de Isabel II, así como el caso de Vizcaya, no había duda cuál tenía que ser la capital, por la gran importancia que tenía Bilbao respecto a otras poblaciones, había una gran diferencia. En el caso de Guipúzcoa no era así, sino que había una serie de localidades en las cuales se reunían juntas y no había ninguna que destacara demográficamente. Entonces, vamos a decir, se les da a elegir a los guipuzcoanos cuál quieren que sea su capital, porque interesa desde el gobierno español que haya una capital, por todo lo que he comentado antes, y bueno, acaban decidiendo que sea Vergara. Vergara, sobre todo, por su centralidad, porque también, y como en el caso de Guernica, es la que puede decirse que está más central y con más facilidad para que todos los apoderados a juntas vayan allí.
y la corona española al principio, bueno, accede, pero luego se da cuenta de que el control de Vergara como capital es más complicado por estar en el interior, y por la Real Gana de Isabel II y su gobierno se establece que la capital va a ser en la costa, de mucho más fácil control, en una localidad que entonces no era excesivamente importante, pero que había ya, creo que, alguna guarnición, o se utilizaba, y es el caso de la elección y la decisión de que va a ser San Sebastián o Donostia. Es el proceso de la capitalidad en Guipúzcoa. Unos reyes que se veían obligados a la ruta juradera y a ir a jurar los fueros. Sí, en principio. Por lo menos hasta una determinada época. Sí, hay una idea, desde el foralismo vasco, una idea de la soberanía muy distinta a la que tienen los reyes. Los reyes, y sobre todo a lo largo de la historia, van a acabar convirtiéndose en reyes absolutos que se consideran a sí mismos como fuente de la legitimidad y de la soberanía. Por una elección divina, por su monarquismo, ellos consideran que la fuente de la soberanía son ellos. Y desde el País Vasco se considera que la fuente de la soberanía son, en el caso de Vizcaya, nuestras juntas generales, que obedecen su legitimidad a la decisión de los habitantes de Vizcaya, que eligen a unos apoderados que a su vez van a elegir un gobierno de Vizcaya. Y en esta interpretación, y admitiendo que hay un señor con unas prerrogativas, este poder que se le reconoce al señor no es absoluto, como el señor va a acabar pretendiendo, o el rey va a acabar pretendiendo, y la limitación que tiene es el propio ordenamiento foral, el propio fuero. Y es condición para ser elegido por las juntas el que jure obedecer el ordenamiento foral, jure en los fueros. Es la condición. Y sobre esto va a haber, a lo largo de la Edad Moderna, muchas discrepancias, sobre todo desde la parte vasca por un lado, de la parte de la corona castellana por otro, cuando los reyes van a pretender lo que estaba comentando, que ellos no tienen ninguna limitación a su soberanía. Se suele poner como fecha la Carlistada, la primera, entre 1833 y 1839-40, como un elemento de primer orden respecto a la primera ley abolitoria, aunque evidentemente el proceso de nacionalización o de estandarización del ámbito neonacional español sería ya con el primer tercio del siglo XIX, y eso evidentemente chocaría con la propia realidad del señorío y su foralidad. El absolutismo de los reyes lo van a heredar los nacionalistas españoles y van a interpretar que lo que era la soberanía y la legitimidad del rey va a ser de la nación española, pero sin reconocer a la nación vasca. Y en el caso de los territorios vascos van a trasladar esa pretensión de parte de la nación española y contra la nación vasca, la que no reconocen sino como nación española. Y entonces ese es un proceso en el 19 en el que se lleva a la abolición foral, manu militari, y sin el acuerdo de los habitantes del País Vasco. Sí, entendiendo porque ellos tenían la concepción de que podían hacer actualizaciones a su gusto, y evidentemente las actualizaciones en cualquier sistema jurídico se hacen por los naturales y dentro de sus propias instituciones. Y ese choque de legitimidades evidentemente se solapa con las guerras carlistas dinásticas en el ámbito español. Ya se pueden hacer interpretaciones, ¿no?, de lo que son estas guerras, pero hay diferentes conceptos de legitimidad, diferentes conceptos de soberanía. De parte vasca hay una idea de pacto, y de la parte del proceso nacionalizador español ese pacto no se reconoce. Y se decide que tiene que imperar la voluntad de los gobiernos españoles sobre la de los habitantes del País Vasco. Y ahí tendríamos prácticamente 4 décadas de lo que se ha llamado neoforalismo o un foralismo sui generis, hasta que se produce ya la definitiva ley abolitoria de 1876.
El foralismo intenta encontrar un encaje, el foralismo vasco, en el proceso constituyente y estatalizante español, pero que es una vía alternativa al llamado Pacto de 1841 respecto a Navarra. el Estado español se podría haber construido de otra manera. Podría haber sido un Estado que reconociera diferentes naciones en el seno de su territorio. Hay dos tipos de Estado, unos que son orgánicos, como es el caso del Estado español, que no reconoce otra nación que la española. Y luego hay otro tipo de Estado que sí reconoce diferentes naciones en su territorio. Ese otro tipo de Estado no orgánico lo que va a buscar es que haya una buena relación entre sus diferentes naciones. Ese va a ser el papel del Estado. Que va a haber siempre naciones más mayoritarias, otras más minoritarias, y bueno, el Estado va a buscar la armonía y la buena relación. Puede ser el caso de Suiza, puede ser el caso de Canadá. La verdad es que son pocos los estados con esta idea. El Estado español ha sido siempre orgánico y entonces no pretende ninguna buena relación de diferentes naciones, sino que solamente reconoce una y procura que desaparezcan las otras. Una asimilación cultural, política, no reconocimiento de otras naciones. Y si las expresiones y los signos de identidad de naciones distintas a la española son evidentes, pues se procura que desaparezcan. En este caso, pues hablamos de los idiomas y de la cultura vasca, o el idioma, cultura catalana o gallega. El proceso que siguen es españolizador, uniformizador y supremacista, con una serie de argumentos de que los otros idiomas, las otras culturas son inferiores y que tienen que desaparecer, y que para que haya una buena armonía, vamos a decir así, tienen que desaparecer las otras naciones. Sí, es curioso porque ese concepto sería muy próximo a la hipótesis lanzada por la Revolución Francesa, sobre todo la hipótesis jacobina, y es curioso porque entraría en el ámbito del Estado español a través de la Constitución de 1812, la PEPA, formalmente en lucha contra el francés, pero paradójicamente muy afrancesada, sobre todo a la luz de ese conocido mapa de los años 50 del siglo XIX que habla de una España foral, luego una España asimilada y luego una España unitaria, de la de toda la vida, que coincidirían con los territorios vascos, con la corona catalana aragonesa, que ha sido asimilada a partir de la derrota de 1714, y luego pues, lo que vendría a ser la Castilla ampliada. En el caso de lo que hoy en día es el Estado francés, pues en el siglo XIX y a finales creo que la mitad de los habitantes no hablaban francés, hablaban otros idiomas, y había un proceso en el cual se van eliminando estos idiomas que llamaban patois, o idiomas que consideraban atrasados, con la primacía del francés. Es un proceso uniformizador, homogenizador y supremacista, que no busca conciliar diferentes identidades, sino que busca eliminar las que no son las equivalentes al modelo francés. Y en ese caso no se distingue mucho de lo que ha ocurrido en el Estado español. Sí, precisamente en ese siglo XIX había diatribas, por ejemplo, del propio Engels, contra los bretones, pueblos que merecían la desaparición, sí, pueblos ruinos. Sí, o los escoceses a través de su tradición jacobita. Es un darwinismo social muy, muy preocupante. Porque, y también meten a los vascos. Sí, consideran que lo mismo que las especies, hay pueblos, países más adaptados y mejores y otros inferiores, y que por ley natural deberían desaparecer. Y eso lo hacen en el resto del mundo como, vamos a decir, como apoyo ideológico al robo y saqueo, que es la colonización del resto del mundo por parte de Europa, y dentro de Europa con los países que no tienen Estado, que no han conformado un Estado, que no han tenido un desarrollo que el Estado proporciona, cultural, de uniformización lingüística, desarrollo lingüístico, y vienen a defender esto, que ellos, por ser superiores,
pues tienen derecho a que los demás desaparezcan. Ahora sabemos que esto no es así y que todas las culturas, que todos los idiomas tienen las mismas capacidades, que no hay idiomas superiores, que no hay razas superiores, pero bueno, en el siglo XIX se creía esto, y en base a esto es como se desarrollan estos procesos genocidas desde el punto de vista cultural, en otros casos físico también, de diferentes estados que pretenden una uniformización y una estandarización de todas las personas, por encima de los derechos que todavía no se han declarado, como sería ya en el siglo XX, los derechos humanos. Sí, es interesante ese asunto porque precisamente con ese bagaje, no solamente del señor Vizcaya, pero también y con esa situación en el siglo XIX, es Sabino Arana el que con Electroshocks crea una situación en la que el vizcaíno y el vasco se sientan frente al espejo, la dificultad y la necesidad de crear herramientas para poner pie en pared a esa dificultad y tratar de revertirla. Sabino Arana defiende precisamente que no hay pueblos inferiores y que todos los pueblos tienen derecho a existir. Por eso también es muy llamativo que a finales del siglo XIX y desde Europa Sabino Arana condena el colonialismo con una claridad y una rotundidad que ya quisieran muchos pensadores que hoy en día son tenidos referentes de esa época. Él tiene claro que no hay derecho por la vía de la violencia imponerse ninguna cultura a otra. Y él tiene unas convicciones también religiosas en las cuales considera, y es un argumento que ellos tienen para defenderse ante ese medio de comunicación del Estado, esas academias históricas y políticas que insisten que los pueblos que no sean en el español, que están en el Estado, que tienen que desaparecer. Ellos tienen un argumento religioso que dicen, bueno, si existimos es porque Dios lo ha querido y entonces no será malo que existamos. El providencialismo es uno de los argumentos que utilizan frente, como digo, a la superioridad abrumadora de un Estado con todas sus academias y todos sus intelectuales insistiendo continuamente que no tiene sentido que se siga hablando en euskera, que se siga manteniendo una cultura vasca que se considera que es inferior, que no trae progreso, sino que no es más que atraso y obstáculo. En la diversidad, en la pluralidad, en la riqueza cultural, esta gente no ve más que obstáculos y problemas. Es decir, también hay algún historiador muy reconocido que cuando trata del nacionalismo en la cubierta de sus libros pone la Torre de Babel. Estos son personas que consideran que haya riqueza cultural no es más que obstáculo, que consideran que haya diferentes culturas es una maldición. Dicen, no, aquí lo bonito, lo bueno sería que solamente habláramos un idioma, lógicamente el de ellos, ¿no? Y que todos los demás desaparezcan. El chino no será. Esto es un concepto pobrísimo de la realidad y que ha traído terribles problemas a lo largo de la historia. El que existan diferentes formas de entender el mundo, la vida, diferentes culturas, diferentes idiomas, es riqueza. Que desaparezca cualquiera de ellos no hace más que empobrecer a la humanidad. Y ese sueño loco de que haya solamente un Estado, un idioma, una religión, un líder, bueno, pues eso nos ha traído las mayores desgracias a la humanidad. Sí, y eso empieza a comenzar con plumillas a sueldo no de Moscú, sino de Madrid, como es el padre Lorente, de Rincón de Soto, lo cual es curioso porque sus libros, parece que reciclados, siguen teniendo predicamento, cuando en aquel momento precisamente iba en contra de esa idea de surgimiento de abajo arriba, de constitución de una foralidad y de un señorío, pretendiendo que la foralidad era algo otorgado, un regalito de Navidad dado por los reyes. El Estado tiene una serie de funciones, una serie de ventajas, y son las creaciones de academias y universidades que van a obedecer al Estado y van a seguir los intereses del Estado. Entonces, el caso de Llorente es un caso de manual, es un señor encargado de demostrar que los argumentos del foralismo no tienen ningún fundamento. Y esa interpretación de que si existen fueros, ordenamientos forales vascos es porque un día un rey tuvo un buen momento y dice, les voy a conceder una serie de privilegios, una serie de ventajas.
Eso es cierto en el caso de las fundaciones de las villas. Cuando los reyes, los señores, fundan villas para hacer una ordenación territorial, favorecer poblaciones en beneficio de los que viven en esas localidades, en beneficio de su control político. Pero no es cierto cuando se trata de ordenamientos forales que son independientes de su voluntad. Y no es cierto que los fueros vascos sean ningún otorgamiento, es todo lo contrario. Son fundamentos de una estructura territorial que vinculan, determinan una organización e incluso condicionan esa voluntad que los reyes o los señores luego van a pretender que sea suprema. Y lógicamente eso no lo quiere. Y bueno, tenemos una serie de ejemplos históricos de cómo se mantuvieron en conflicto, y bueno, la figura del pase foral, también en el caso de Navarra, la sobrecarta, cuando una de las partes hace algo que no se ajusta al ordenamiento establecido, jurado y tradicional, se le dice, en el caso de Vizcaya, que se atiende a los requerimientos, a la orden, y que se obedece, pero que no se puede cumplir. ¿Y por qué no se puede cumplir? Pues porque va en contra de lo que establece el ordenamiento foral. Hay una cantidad cada vez mayor de contrafueros, sobre todo desde la dinastía borbónica, en contra de lo estipulado en el fuero, que desde Vizcaya se responde diciendo, bueno, aquí alguien se ha equivocado, seguramente no su majestad, pero alguno de sus funcionarios no se ha dado cuenta, cuando nos dice que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no se ha dado cuenta que eso en el título de tal número del fuero se especifica que no puede ser así. El fundamento de esta legitimidad del ordenamiento foral que ellos tienen es decir que nunca se ha hecho así, es la base de la tradición. Y es decir, ¿cómo se hace en Vizcaya esto? ¿Cómo se hace en Vizcaya lo otro? Cuando se redactan los fueros se juntan y dicen, ¿cómo hacemos esta elección? ¿Cómo se hace para esta cuestión? ¿Cómo se cobran impuestos? ¿Cómo se hace esto otro? Siempre se ha hecho así. Entonces ese es el argumento, que hoy en día que tenemos una idea de progreso, de modernidad es distinto, pero ellos basan su fundamento en eso, es decir, no, esto que nos dice en esta carta, esta real orden que se nos manda, no se puede cumplir porque nunca se ha hecho de esta manera. Ese es el argumento que ellos tienen. El fuero especifica que se tiene que hacer de esta otra manera. Esos son los argumentos. Y siempre va a ser desde el señor de Vizcaya, desde el rey de Vizcaya, que diga, no, pero es que ahora yo necesito que me manden dinero porque se va a casar una hija mía. O no, es que yo quiero que ustedes entren a un ejército porque voy a hacer una guerra. Y a eso pues se va a oponer, o incluso se va a llegar a conciliaciones. Nuestro territorio es muy pobre, no tenemos dinero para esto que usted nos pide, pero sí le vamos a mandar un donativo de tanto dinero. O aunque nosotros no tenemos que hacer el servicio militar en su ejército, sí vamos a proporcionarle pues un número de hombres que van a luchar en la armada. Pero nosotros lo hacemos porque nos relacionamos muy bien con usted y queremos ayudarle en lo que podamos. Sí, y me los paga como soldados profesionales. Eso, y con las limitaciones, no hay levas. No hay levas como hay en el territorio castellano. El vizcaíno no tiene la obligación de servir en el ejército de la corona castellana. Y hay otra serie de cuestiones, claro. Y ellos se agarran y se defienden diciendo, bueno, es que hasta ahora nunca lo hemos hecho así. ¿Por qué vamos a hacerlo de otra manera? El peso de la tradición en estas mentalidades es muy importante. Y para ellos es un argumento de mucho peso. Y ellos dicen lo mismo que no se tiene una idea de propiedad como tenemos hoy en día. En el caso del caserío, de la propiedad agrícola, no se considera que es propiedad de una persona, se considera que es usufructuario de ella, que la recibe de sus padres y se la va a dar a sus hijos. El caso del territorio del señorío de Vizcaya es lo mismo. Ellos dicen, no vamos a entregar a nuestros hijos unas condiciones peores que las que nosotros hemos recibido de nuestros padres. O dicen, esto es algo que nunca hubieran consentido nuestros mayores, es algo que nunca se ha hecho. Esos son los argumentos que popularmente se entienden en Vizcaya. Y cuando hay una novedad, cuando hay algo que se considera un contrafuero, yo conozco el caso de la Zamacolada mejor, que es que les
piensan que les van a obligar a hacer servicio militar. Pues entonces hay un movimiento democrático porque, ¿qué hacen? Convocar juntas. Cuando los apoderados llegan de las juntas de Guernica a los pueblos y dicen, en estas juntas hemos aprobado esto, y entienden que eso es aprobar un plan que va a ser servicio militar obligatorio para todos los jóvenes de Vizcaya, pues a unos los encierran, a unos apoderados, piden explicaciones, ¿cómo habéis hecho esto? Nosotros no estamos de acuerdo, y convocan otras juntas generales para revocar ese acuerdo. Y también buscan detener a quienes consideran que han sido cómplices de una traición a la patria. Son los diputados generales, los apoderados que han participado más activamente en esto. Y lo van a hacer además con el propio ejército de Vizcaya, que eran milicias locales, lo que se conoce más quizás en Guipúzcoa como los alardes. El ejército de Vizcaya eran milicias locales que se organizaban, tenían su armamento y se organizaban periódicamente por compañías, con unos mandos. Ese ejército de Vizcaya es el que, a la vista, claro, sin una uniformidad, el que se va a dirigir a donde están las autoridades del señorío, que es en Bilbao, para pedirles cuentas de lo que ha pasado. Es decir, es un concepto de la soberanía distinto al orden y mando que viene desde el gobierno de Madrid. Sí, y precisamente ahí tendríamos el conflicto en el siglo XIX, que daría esos dos momentos tan duros como son esas dos leyes abolitorias, que precisamente tendrían el contrapunto en la Constitución, que no solamente el 30 con poco por ciento de vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos votaron favorablemente en torno al censo, pero que incorpora una disposición adicional primera de respeto y amparo de la foralidad y una derogatoria segunda respecto a las formales derogaciones de esas dos leyes auditorias del año 1839 y 1876, abriendo hipotéticamente la restauración foral plena. Sí, esa es una interpretación que se puede hacer, sí. Con lo cual, por hacer un cierre de un último minuto o 30 segundos, ¿cómo le darías un cierre profesional y que la gente se interesara en profundizar en todos estos conceptos? Bueno, yo lo que creo es que los conocimientos que se reciben en las enseñanzas básicas y medias de historia están muy determinados por una ideología centralista y supremacista que no explica la historia que hemos tenido en este país, que hay un terrible desconocimiento del pasado por parte de las generaciones jóvenes, que no es culpa de ellos, sino de que nosotros no les proporcionamos unos medios de conocer qué ha pasado en Vizcaya, por ejemplo, en el caso que hablamos, qué ha pasado en Vizcaya en el siglo XIX, qué ha pasado en el siglo XVIII. Bueno, ni siquiera se habla de lo que ha sido la dictadura franquista, la guerra civil. Yo creo que el no conocer nuestro pasado nos hace muy débiles y nos hace muy frágiles y pone muy en peligro nuestra identidad y el conocimiento de lo que las generaciones que nos han precedido ha vivido y que nos han llevado a nosotros a estar ahora donde estamos. Pues, no sé si te vale esto. Sí. Bueno, y con esto cerramos el conversatorio tal y como estaba establecido en la idea que con esta cámara, porque ha sido el primer conversatorio fuera de esta localización de este set de estudios, el estudio 1 del canal. Bueno, pues es la primera experiencia de conversatorio en exteriores que haya sido dentro de una de las salas de la Fundación Sabino Arana. Pero bueno, pues
siempre hay que ir innovando, siempre hay que ir aprendiendo y apostando por el conocimiento. Y en parte de lo conversado ahí viene, por ejemplo, en este libro que ya tiene 30 años. ¿Quién lo diría? 30 años. Las instituciones de Vizcaya a finales del antiguo régimen 1793-1814. Un libro interesante que habrá que leer y que, bueno, es un paso más dentro del conocimiento acerca de el señorío de Vizcaya, que como vizcaíno creo que es importante que descubramos nuestro propio pasado, el legado de los que nos precedieron, como momento importante para lo que podamos ser en un futuro. Esa es la intención del vídeo, que tuvo que, por razones de la propia grabación, limitarse a un máximo de 45 minutos, que como se ha podido ver están divididos en 2 bloques y que esperemos que suscite el interés en profundizar en los conocimientos planteados. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.